Buenas noches a todos, les agradezco muchísimo que se estén conectando a estos temas sobre Fratelli Tutti. Tal vez no abarcamos todo, tal vez no hemos podido decir todo lo que contiene porque en realidad es un documento bastante amplio. Les voy a mostrar el librito de esta carta encíclica del Papa Francisco. Pues sí, está bastante gruesecita, tiene pues muchos números, tiene 287 números. El documento tiene varios capítulos que son los que hemos estado tratando, son 8 capítulos. Hemos ido viendo cada día 1 o 2 capítulos de este documento y veo cómo pues es importante para todos llegar a convertirnos en hermanos. Llegar a convertirnos en hermanos yo creo que es un reto para todas las personas. No sentirnos ajenos, porque todos pertenecemos a este mundo y todos somos hijos de Dios. Entonces no podemos sentirnos ajenos unos de otros. Me viene a la mente cuando sucedió el temblor del 2017, fue bastante fuerte y pasaron muchas cosas en la zona donde nosotras vivimos en la Ciudad de México. Y recuerdo que yo me subí a un medio de transporte y toda la gente nos hablábamos como si nos conociéramos de toda la vida. ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó en tu casa? En la mía. Y ni nos conocíamos. Y nos sentíamos que había algo que nos unía, el buscar el estar mejor, el buscar ayudarnos unos a otros. En un colegio que cayó cerca ahí de nuestra casa, pues el preguntar cómo están, cómo siguieron las cosas, como que todos nos interesábamos de todos, cuando muchas veces ahí se sube al medio de transporte uno y no saluda a nadie o no conocemos y no nos detenemos a preguntar cómo estás o cómo te ha ido. Y sin embargo en esos días yo veía como el interés de todas las personas en decir cómo estás, cómo te fue, cómo te sientes, cómo va todo. Y creo que esto es algo bien interesante porque en el corazón humano siempre está el deseo de sentirnos bien con los demás, de estar en paz. Y precisamente el tema de hoy hablaremos de los 2 últimos capítulos de este documento, el capítulo 7, que nos habla de caminos de reencuentro, y el capítulo 8, el diálogo entre las religiones. Estos 2 capítulos son interesantes porque son los que ya van concluyendo el documento del Papa, y por eso al ir concluyendo el documento, pues nos muestra esto. Primeramente, cuáles son los caminos de reencuentro y las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Bueno, yo los invito a que iniciemos este momento con estas palabras del Salmo 85, a partir del versículo 10. Cerca está su salvación de los que le temen, y habitará su gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han abrazado. De la tierra está brotando la verdad, y del cielo se asoma la justicia. El Señor mismo dará la felicidad y dará sus frutos a nuestra tierra. La rectitud andará delante de él, la paz irá siguiendo sus pisadas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, con estos versículos iniciamos nuestro momento el día de hoy. Hay aquí un detalle en la traducción. La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han abrazado. Esta es una traducción. En otra traducción dice, la justicia y la paz se han besado. Entonces, el beso o el abrazo simboliza esa cercanía, ese afecto también. Entonces, vemos en ello la misericordia y la verdad se encuentran.
La misericordia y la verdad se encuentran también cuando la justicia y la paz se unen en ese abrazo, en ese ósculo, diría, ¿verdad? Ese beso de paz. La justicia siempre va unida de la paz, o la paz requiere de la justicia. La misericordia de Dios se da siempre también en la verdad. Por eso dice, la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. En este documento, ya en los caminos de reencuentro, el Papa nos pide recomenzar a partir de la verdad, a partir de la verdad. Y nos va mostrando la arquitectura y la artesanía de la paz, cómo se construye la paz. Sobre todo, esta paz necesitamos encontrarla con los últimos. ¿Y cuáles son los últimos? Los últimos, los que están al margen, en muchos sentidos. Al margen porque tal vez no les alcanza la economía, al margen de la justicia, aquellos que no son escuchados cuando hablan, en los gritos de los que nos habla el obispo en su carta pastoral. Es muy interesante ir viendo la carta pastoral del obispo. El mejor servicio al hermano es la evangelización, y él nos habla de los gritos, esos gritos de me están matando, esos gritos de que reclaman esa justicia y esa paz precisamente. Entonces yo los invito también a que al mismo tiempo que lean Fratelli Tutti, puedan leer también el documento de esta primer carta pastoral de nuestro obispo Fidencio López Plaza, que está muy, muy interesante, y la verdad se nota que nuestro obispo es un gran pastor, un catequeta verdadero que nos ilumina, nos guía. Y el Papa Francisco, con estas palabras de sabiduría, pues él también nos quiere llevar a construir una fraternidad entre todos, una fraternidad que surge de la sociedad, porque también no solamente como individuos, sino como sociedad requerimos vivir una fraternidad y una amistad social, una amistad que hermane no solamente a las personas, sino también a las naciones, En este documento, el Papa nos habla de esa construcción, esa construcción de la paz, que requiere de una transparencia y de una memoria histórica. Hay que curar las heridas, nos dice el Papa, y restablecer la paz. Necesitamos audacia y verdad. Los que han estado enfrentados conversan desde la verdad clara y desnuda. No solo desde la verdad histórica de los hechos podrán las personas hacer el esfuerzo perseverante y largo de comprenderse mutuamente y de intentar una nueva síntesis para el bien de todos. Entonces el Papa nos va motivando y nos va invitando a construir esta paz desde el diálogo verdadero y profundo, un diálogo sincero, un diálogo en donde resalte principalmente la verdad, porque la verdad requiere una claridad y requiere sanar heridas de un pasado histórico que no podemos olvidar. No podemos olvidar a los muchos desaparecidos, por ejemplo, en nuestra nación, y en honor a ellos y a uno de ellos que yo llevo entrañablemente en mi corazón, pues sí les digo, no podemos olvidar a las personas que han desaparecido, a las personas que mueren injustamente, a tantas mujeres violadas, a tantos niños lastimados. No podemos olvidar las heridas de las personas y mucho menos las heridas de las naciones. Por ejemplo, no podemos olvidar a Hiroshima, a Nagasaki, no podemos olvidar todo lo sucedido en las distintas guerras que ha habido y en la guerra actual. El Papa nos menciona precisamente
en este capítulo 7, el valor y el sentido del perdón, la memoria, el perdón sin olvidos, y nos habla de la guerra y de la pena de muerte. Son los temas que él va tomando en este capítulo 7. Y aquí me parece muy interesante mencionar que el Papa nos dice fuertemente, la guerra es ya perder. O sea, no hay quien gana y quien pierde en una guerra, todos perdemos, todos. Pierde la humanidad. La tarea, el Papa nos habla de una tarea fuerte de evitar las guerras entre las naciones y entre los pueblos. Y nos dice después, más adelante, cómo es importante darnos cuenta de que las guerras afectan a muchos, afectan a muchos inocentes, afectan a todos, precisamente por toda la cuestión de los avances que ha habido en el encontrar muchos tipos de armas nucleares, biológicas, tan destructivas. Las guerras son unos riesgos en los que estamos todos, y riesgos que traen dolor a toda la humanidad. Por eso dice el Papa, toda guerra deja al mundo peor que como lo había encontrado. En estos tiempos en que se vive guerra, nosotros no podemos pensar que la guerra sea una solución para tratar nada. Yo a lo mejor no entiendo mucho de la guerra actual, no entiendo el por qué, no me he puesto a estudiar el porqué de esa guerra actual, pero si entre las naciones se procura y se busca el descubrir de la historia pasada, qué es lo que ha habido en la historia, qué hemos sacado de las guerras, qué ventajas y qué desventajas ha habido de las guerras. En las guerras siempre hay más desventajas, porque hay muerte, porque hay destrucción de nuestro mismo planeta, de nuestra tierra, de nuestro ambiente, de nuestras naciones, de todo lo que se logra es más destrucción, más violencia. No podemos acabar la violencia con más violencia. Eso es inútil. Necesitamos lograr un diálogo entre personas, un diálogo entre naciones, un diálogo que nazca en la verdad. Y la verdad desnuda, la verdad tal cual, siempre es dolorosa. Es dolorosa porque nos hace ver nuestros propios defectos, nuestras dificultades, igualmente entre naciones. Entre naciones también es difícil descubrir la verdad y a veces cada quien quiere tener su verdad y cada uno decimos la verdad de cada uno y a lo mejor todos tenemos la razón, tú tienes razón, pero ahora vamos a encontrar en este diálogo y en esta verdad de cada uno qué es lo que nos lleva a una solución. Y solamente en el diálogo fraterno se podrá lograr una verdadera solución a esas luchas que podríamos llamar legítimas, pero tenemos que buscar siempre el llegar a la reconciliación. Por eso encontrar en ese beso de la justicia y la paz que nazca esa fraternidad a la que el Papa nos está invitando, en esa unión, en ese beso de la justicia y la paz, construir un mundo mejor, un mundo nuevo, un mundo cada vez que a lo mejor, como nos dice el Papa, un perdón sin olvidos. A lo mejor que no nos olvidamos de todo lo que ha pasado, no podemos olvidar la historia, no podemos olvidar los fracasos, no podemos olvidar la muerte, la destrucción, el dolor. Eso no lo podemos olvidar, pero necesitamos el perdón, porque sin perdón no podemos ir adelante. Necesitamos el perdón que reconstruye, el perdón que sana las heridas, el perdón que nos construye una vida nueva. El perdón no quiere decir olvidarme de las cosas. Yo siempre me voy a acordar de que me golpearon y que me dolió y que me lastimó, pero yo puedo perdonar a la persona que me golpeó. A lo mejor me voy a cuidar de que no me pegue otra vez. Voy a buscar que eso no suceda. Pero la verdad histórica no quita la posibilidad del perdón.
Perdonar no quiere decir solapar. Por ejemplo, si yo perdono a las personas que cometen atracos en México, no tanta violencia que hay, podemos perdonar a los que ocasionan la violencia, pero no estamos de acuerdo con la violencia. No podemos solapar que exista la violencia, tenemos que buscar la justicia. Entonces, por eso aquí la justicia y la paz tienen que vivir ese encuentro profundo, esa comunión sin olvidarnos. El perdón es importante. Entonces, en este capítulo 7 nos queda claro que hay que curar las heridas y restablecer la paz, que necesitamos la audacia y la verdad para aquellos que están en conflicto, para conservar la verdad clara y desnuda. Solo desde la verdad histórica de los hechos se podrá conseguir esa paz. La verdad es compañera inseparable de la justicia y de la misericordia, que son esenciales para construir la paz. Y necesitamos siempre trabajar todo esto desde el perdón, Un perdón sin olvidos, un perdón que nos lleva a crecer. En el capítulo octavo, el Papa nos habla de las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Y aquí es algo muy interesante. Miren, en el capítulo 7 queremos llegar a unos caminos de reencuentro, y esos caminos de reencuentro se construyen por medio de la paz, construyendo la paz. Y en el capítulo 8, el Papa menciona a las religiones todas las religiones. Las religiones están al servicio de la fraternidad. Las religiones son como ese medio que tiene el mundo entero, de donde puede agarrarse para construir esa paz, para de verdad construir una paz verdadera que nos lleve a ser hermanos. Y yo creo que las religiones todas están interesadas en que lleguemos a ser hermanos y en construir una paz verdadera, que dejemos las guerras a un lado, que dejemos la violencia, que dejemos todo aquello que no nos lleva al bien. Todas las religiones están fundadas en un amor, en un deseo de estar, de crecer, de encontrarse con el Dios verdadero. Me llama la atención algo muy interesante. El Papa Francisco escogió su nombre Francisco por San Francisco de Asís, y el Papa Francisco ha querido como rescatar toda la doctrina de Francisco de Asís, la espiritualidad de Francisco, para inyectar una nueva espiritualidad a nuestra iglesia. Y el Papa escribió este documento, lo firmó el 3 de octubre del año 2020, que es la víspera de la fiesta del Poverello, dice él, de Francisco de Asís, que es en el octavo año de su pontificado. Lo firmó junto a la tumba de San Francisco de Asís, en Asís. Ahí lo firmó. Y me hace pensar en el Papa Juan Pablo II. Él quiso iniciar diálogos fraternos entre todas las religiones, y él invitó a los que coordinan las religiones a un diálogo precisamente en Asís. En este momento no recuerdo la fecha de ese diálogo, pero él inició esos diálogos en Asís, y de vez en cuando se han recordado esos diálogos ahí en Asís, donde acuden de varias religiones. Entonces vemos a las religiones al servicio de la fraternidad. Las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana como criatura llamada a ser hija de Dios, ofrece un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. El diálogo entre religiones tiene el objetivo de establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y de amor, de verdad y de misericordia, como veíamos
en el Salmo 85. Partimos de un fundamento último. Es que me entró la duda del Salmo 85. Compartimos un fundamento último, apertura al Padre de todos. Solo en la conciencia de hijos, que no somos huérfanos, todos somos hijos de un Padre común, y solo en esa conciencia de ser hijos podemos vivir en paz entre nosotros. La Iglesia respeta la autonomía de la política, eso ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. Respeta la autonomía de la política, pero no debe quedarse al margen de la construcción de un mundo mejor. O sea, tal vez no estamos metidos en la política partidaria, no estamos en tal partido, en tal otro. Política es estar al servicio de un mundo mejor. Y en ese sentido, todos tenemos que estar interesados en la política, en el sentido de estar al servicio de un mundo mejor, de no dejar de esperar, de confiar en nuestras fuerzas espirituales que fecundan la vida social. Entonces, toda la vida social se fecunda por medio de una espiritualidad que hoy en el mundo es más importante que nunca, Nosotros tenemos que encarnar la espiritualidad en el mundo de hoy. Necesitamos encarnar esa espiritualidad en el mundo de hoy. Y nosotros, nuestra identidad cristiana nos lleva a los valores de Cristo. ¿Y cuáles son los valores de Cristo? Si yo te estoy hablando bien, ¿por qué me pegas? ¿No? Le dice Jesús cuando le dan una bofetada. Si yo te he faltado, dime en qué. Y si no, ¿por qué me pegas? En algunos momentos Jesús dice, yo no he venido a traer la paz, sino la guerra. Y cuánto deseo que esto esté ya ardiendo, ¿no? Pero esa guerra que nos lleva a construir y a edificar la paz verdadera. También Jesús, cuando se despide de sus apóstoles, sopla sobre ellos y les dice, la paz esté con ustedes. Y Jesús mismo es llamado el príncipe de la paz. Si nosotros pensamos en los fundamentos de nuestra religión, por ejemplo, de los que somos cristianos y de nuestra religión católica, el fundamento es Cristo. Y Cristo nos lleva siempre a construir la paz. Él nos da la paz. Él es el príncipe de la paz. Nos deja la paz en el día de la resurrección. Nos deja la paz para que esa paz nos anime, para que esa paz nos construya, para que esa paz llene nuestros corazones de Él. Entonces, en este espacio de reflexiones sobre la Fratelli Tutti, yo quisiera que a todos nos quedara como ese buen sabor de lo que el Papa nos va diciendo. Sí, el Papa es muy claro en muchos momentos y desde un inicio primero saca todas las sombras y nos hace ver que a pesar de todas las sombras, pues existe la esperanza. A pesar de todas las sombras que pueda haber en la historia concreta de nuestro mundo, existe siempre la esperanza y la esperanza no debe morir. La esperanza no debe desfallecer. Y nosotros que nos decimos cristianos, que hemos sido bautizados católicos, que seguimos a Jesús de Nazaret, tenemos que seguirlo de verdad, con todo nuestro ser, con toda nuestra esperanza y nuestra confianza en Él. Si a lo mejor yo no puedo hacer nada para que termine la guerra entre Ucrania y Rusia, yo puedo rezar por ellos. Y hemos visto oraciones del Papa bien fuertes, por ejemplo la que hizo el 16 de marzo, los invito a que la busquen y que la oremos, que recemos con esa oración que es tan fuerte y donde el Papa pide perdón de parte de toda la humanidad, perdón a Dios porque no hemos sabido ser hermanos, porque a veces en nosotros resalta Caín que mata a Abel y nosotros muchas veces somos Caín. Pero como dice él, te pedimos también por Caín porque es nuestro hermano. Entonces, también, aunque a veces nos hemos portado como Caín,
tenemos la posibilidad de pedir perdón, tenemos la posibilidad de perdonar a Caín porque es nuestro hermano. Cuando el Caín ha sido otro para nosotros, tenemos la posibilidad de perdonarlo porque es nuestro hermano, de rezar por él y de pedir perdón cuando nosotros hemos sido Caín para otros, cuando decimos que ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Cuando muchas veces bien sabemos que le hemos hecho daño. Entonces, la construcción de la fraternidad se da cuando nosotros deseamos de verdad esa paz y la buscamos. El Papa incluso aquí no solamente resalta, pues sí, la doctrina de Cristo, también nos habla de líderes religiosos que nos han llamado al diálogo auténtico y menciona algunos muy importantes. El imán Ahmad al-Tayeb nos menciona a otros como Gandhi, como pues ahorita Martin Luther King, Desmond Tutu y Gandhi, ¿verdad? Decíamos ya. Entonces, él nos menciona a todos estos personajes y también otra persona de profunda fe, quien desde su intensa experiencia de Dios hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos, como es Carlos de Foucault, y el mismo Francisco de Asís, que es como el hermano universal, porque no solamente se siente hermano de todos, sino hermano de toda la creación. Y yo creo que esto es interesante porque sentirnos hermanos entre todos y sentirnos hermanos también de toda la creación es cuidar a mi hermano, buscar su dignidad por malo que sea, buscar y respetar la dignidad del hermano. Por eso cuando nos habla el Papa de la guerra y de la pena de muerte, nos hace ver que esto no construye, ni siquiera la pena de muerte, porque en lugar de ayudar a esa persona a cambiar, a convertirse, a transformarse, pues nada más la quitamos de en medio para que ya no nos haga daño, pero lo estamos agrediendo nosotros, lo estamos matando. Entonces, la pena de muerte tampoco es una solución, la guerra no es una solución. La solución la vamos a encontrar cuando busquemos esos caminos de paz, esos caminos de concordia, esos caminos que nos ayuden verdaderamente a construir la fraternidad humana, la fraternidad universal, la fraternidad con todos. Y esto no se trata de un tema, algunos dicen un tema masón, ¿no? Porque los masones hablan de la fraternidad universal. La fraternidad es un tema cristiano, es un tema humano, es un tema de todos. Y Francisco de Asís buscó esa fraternidad universal, como Carlos de Foucault y como tantos otros que han buscado la fraternidad humana entre todos, la fraternidad entre las naciones, entre las sociedades, y esa fraternidad que tenemos que construir todos día a día. Tal vez nosotros no hemos abarcado todas las palabras que dice el Papa. Yo quisiera más bien invitarlos a que lean este documento porque es bien interesante, porque es bastante amplio. Invitarlos a todos a que lean esta encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social, porque inspirado el Papa en San Francisco de Asís, el santo del amor fraterno, de la sencillez, de la alegría, nos anima a todos a perseguir este sueño, el sueño de llegar a ser todos verdaderamente hermanos, de convertirnos en hermanos unos de otros. Y yo creo que empecemos con el que está más cerca, empecemos con las personas con las que vivimos en la misma casa. Busquemos hoy una palabra de paz, una palabra de fraternidad, sentirme de verdad hermano de mis hermanos, de mis padres, de mis abuelos, de mis tíos, de las personas con las que vivo cerca, de mis hermanas de comunidad, a las que quiero de verdad y que sé que muchas veces cuando he lastimado a alguien es a las personas con las que vivo más cerca.
Y hoy desde aquí pues también les quiero pedir perdón a mis hermanas si las he lastimado o ofendido en algún momento, porque creo que la fraternidad se construye desde aquí, desde nuestra casa, cada quien desde su casa, y cada quien con nuestros vecinos, con nuestros amigos, en el trabajo, en mi pueblo, en mi estado, en mi nación, y solamente así podemos llegar a buscar la paz en el mundo. Recemos por la paz en Ucrania y en Rusia, recemos por esa paz, pero recemos también por la paz en nuestro México, que está tan lastimado, tan herido y tan necesitado de paz. Recemos por la paz en nuestro estado, que no es posible que aquí en nuestro estado pasen cosas tan horribles y tan feas como han pasado en estos días pasados con algunas personas que nosotros bien sabemos en las noticias, esta niña que le fue pues que la mataron de una forma muy violenta, con lo que pasó en el estadio Corregidora y lo que sigue pasando en nuestro estado, con tantas mujeres desaparecidas y violadas, y como en muchos estados de nuestro país. Igual busquemos esa paz en nuestra familia, en nuestro ambiente, en nuestro trabajo, y la paz que Jesús sopla sobre nosotros en el día de Pascua, que esa paz reine en nuestro corazón. Pues es lo que yo les quiero compartir. Los invito sobre todo a conseguir este documento. No es difícil, en las librerías católicas lo van a encontrar, Fratelli Tutti, todos hermanos todos. Y quisiera invitarlos a concluir el día de hoy y este compartir el documento del Papa sobre la fraternidad y la amistad social con estas oraciones que el Papa nos dejó al final del documento y que son muy hermosas. Entonces les invito a ponernos en oración en este momento para despedirnos del Señor y despedirnos de este encuentro fraterno que hemos tenido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu de hermanos. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Dios nuestro, esta es oración cristiana ecuménica, los invito también a hacerla. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que todos son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito también a que no dejen de conseguir el documento de la primera carta pastoral de nuestro obispo Fidencio López Plaza. El mejor servicio al hermano es la evangelización. Creo que con estos dos documentos podemos construir y ayudar a construir una sociedad mejor, empezando desde nuestras personas y nuestras vidas. Dios los bendiga a todos.
Muy buenas noches, gracias por acompañarnos.